hermano, que usted pueda abrir su Biblia en Romanos. Es nuestro texto, el cual hoy nos vamos a compartir, vamos a meditar y vamos a estudiar en la palabra de Dios. Romanos, capítulo 7, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 6. ¿Sabe, hermano? Yo le puse de título a esta prédica: libres por el que murió, desposados con el que resucitó. Libres por el que murió, desposados con el que resucitó. Y antes de empezar a leer el texto, quería contarles para que debemos realmente reforzar la idea de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos predicando la Biblia un versículo a la vez, porque entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir, para toda buena obra al hombre de Dios. Toda la Escritura. Entonces nosotros le damos relevancia y trascendencia a la palabra de Dios, más que a nuestros criterios personales. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque no es que tiene una idea nueva cada semana, sino que es la que cree en la palabra de Dios. Eso es lo que hace la iglesia: sostiene, defiende y cree y obedece la palabra de Dios. Dicen que el famoso predicador bautista Charles Spurgeon fue invitado una vez a una conferencia donde se iba a defender las doctrinas de la inerrancia y de la suficiencia de las Escrituras. Le dijeron: por favor, nos gustaría que asistas a esta conferencia para que defiendas la Escritura. Entonces él escribe una carta y redacta una carta y la envía y le dice: no iré. Dice: yo no necesito defender la Biblia. La Biblia no necesita que nadie se la defienda. Déjenla suelta y ella misma se devorará a sus enemigos. Y eso estamos haciendo ahora. Estamos dejando suelta la palabra de Dios. Libre la palabra de Dios. Y sabe, cuando nosotros dejamos a la palabra de Dios correr, es allí donde nosotros vamos a ver verdaderamente un avivamiento. Un avivamiento no es gente actuando como desenfrenada, como eufórica, como una tribuna de una cancha de fútbol. No, un avivamiento es cuando una persona abre su Biblia, empieza a ser iluminado por Dios y empieza a amar a Dios y a obedecer a Dios. Eso es un avivamiento. Una Biblia abierta, un corazón encendido, rodillas dobladas y un Dios bendiciendo a su pueblo. Eso es un avivamiento. Así que nosotros estamos en este proceso: dejar la jaula abierta para que la Biblia se libere y devore a sus enemigos. Romanos capítulo 7, versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Realmente necesitamos ser alumbrados. Realmente necesitamos entender tu gracia. Realmente necesitamos que nuestras vidas puedan llegar a ser transformadas y que podamos entender quién es nuestro amado. ¿Quién es aquel que pagó por nosotros para darnos libertad? ¿Y quién es aquel que ha decidido amarnos para siempre? Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que alumbres nuestro entendimiento. Te pedimos que implantes tu palabra viva en nosotros, en Cristo Jesús. Todo oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, esta es una ilustración perfecta. Yo creo que hay muchas ilustraciones buenas, pero esta es una ilustración perfecta. ¿Sabe qué? Cuando Pablo dio este ejemplo, lo dio a una iglesia que tenía miembros que eran judíos, que tenían la ley mosaica, y después tenía un grupo de personas que eran romanos o gentiles que tenían la ley romana. Y saben, dentro de las dos leyes estaba estipulada esta ley, la ley del matrimonio. Entonces, cuando Pablo estaba hablando, daba este ejemplo, todos entendían lo que estaba haciendo, ¿no? Todos entendían lo que estaba hablando. Es interesante, pero Pablo está usando y habla de una mujer que está casada con un marido y que luego ese vínculo se disuelve por la muerte del esposo para que ella pueda volverse a casar. Esta semana, mientras yo estaba meditando en esta palabra, lo primero que pasó fue que el ejemplo me afectó. Empecé a pensar y dije, mire cómo es la mente del hombre, ¿no? Empecé a pensar y dije, ok, si yo muero, mi esposa va a estar libre. Y seguramente, ella se va a volverse a casar, ¿no? Por obvias razones, porque yo voy a estar muerto. Entonces decía, bueno, supongo que va a ser lo mejor porque ella es joven y hermosa y seguramente podrá volver a ser la idónea de algún buen cristiano que pueda entender la diferencia entre una mundana y una cristiana. Pero para que eso ocurra, debe haber una condición. Para que Lilian se vuelva a casar, debe haber una condición. ¿Y cuál es la condición? Que yo muera, ¿no? Y entonces yo meditaba en esto. Y mientras ella estaba lavando los platos, me acerqué sin decirle absolutamente nada, ni introducciones, ni nada de lo que yo estaba haciendo. Y le dije, mira, antes que te consigas otro, asegúrate de que esté bien muerto. Y me fui. Y ella no entendía qué estaba hablando. Y bueno, ella casi hizo mi deseo realidad. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, estaba leyendo, meditando. Fíjense cómo el apóstol Pablo da un ejemplo hace 20 siglos. Y todos pudieron entender. Y este cabeza dura, 20 siglos después, con el mismo ejemplo, lo pudo entender. Porque es un ejemplo perfecto. Un ejemplo claro. Y este ejemplo hoy es un ejemplo que nos va a ayudar a pensar cómo es estar bajo la ley y cómo es estar con un nuevo esposo en la gracia, con Cristo. Este ejemplo tiene la intención de hacernos ver cómo es la relación entre el cristiano y la ley y el cristiano y la gracia. Este ejemplo nos va a mostrar cómo eran nuestras vidas antes, cuando éramos personas religiosas pero no amadas. Este ejemplo nos va a mostrar cuáles eran los frutos que llevábamos cuando estábamos en la ley. ¿Y cuáles son los frutos que llevamos cuando estamos en la gracia? Este ejemplo nos va a mostrar cómo es que nosotros morimos. Y las obligaciones ya no pesan sobre nosotros.
Este ejemplo nos va a mostrar cómo es que nuestra relación con nuestro esposo ahora es totalmente distinto. ¿Y quién es ese esposo? ¿Y cómo puedo demostrarle yo amor a mi esposo? Este ejemplo nos va a mostrar cómo mi esposo me ama a mí, cómo Cristo ama a su iglesia y cómo yo debo amar a Cristo. Fíjense. Así que es un ejemplo perfecto. A prueba de mí. De tonto, diría yo, ¿no? Empezamos con el texto. Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Está haciendo una pregunta. Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Acá las personas que tienen conocimiento en leyes pueden ser mucho más precisos que yo. Pero el interlocutor está hablando de que la ley solamente obliga a las personas vivas. Si una persona muere, sus derechos y sus obligaciones expiran, terminaron. ¿Saben? Cuando mi abuela ya estaba viejita, yo viví mucho tiempo con mi abuela, pero cuando mi abuela empezó ya a ser mayor de edad, las tarjetas de crédito dejaron de darle o renovarle la posibilidad de que ella pueda comprar. ¿Saben por qué? Porque ellos empezaron a hacer cálculos y decían, se va a morir y no nos va a pagar. Pablo se empieza a enfocar en lo que es la base de su ilustración, la libertad por medio de la muerte. La ley del matrimonio y cualquier ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste está respirando y caminando. Está vivo. Una vez que el hombre ha muerto, es libre de la obligación de la ley. No hay responsabilidad. Nadie puede obligar a un muerto. Y si lo intenta, no va a pasar. No va a obedecer. No se va a sujetar. Así que esta es la idea. Pablo dice, cuando una persona muere, no puede obedecer ninguna ley. Ni la del matrimonio, ni ninguna otra ley. Pero fíjense, ahora se enfoca en la ley del matrimonio. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Pablo utiliza nuevamente lo que está claro para todos. Una mujer está sujeta por la ley a su marido de por vida. Cuando uno se casa para siempre. Y cuando le están diciendo hasta que la muerte los separe. Y uno firma contento, convencido de lo que está haciendo. Es un compromiso. Dice, si una mujer, mientras está casada, es un pacto de exclusividad y de compromiso. Yo solamente voy a amar a mi esposa y a nadie más, de por vida. Solamente hacia ella estará mi fidelidad. Pero si yo en vida decido estar con otra mujer, estaría incurriendo en adulterio. La única manera de salir del paso de la obligación que me une a mi esposa es que uno de los dos muera. Las personas se casan y se prometen fidelidad hasta que la muerte los separe. Yo cuando me fui al registro civil y estaba el oficial de justicia y nos decía, señor Don Carlos, ahí me empezó a decir mi nombre, ¿promete usted amarla, serle fiel hasta la muerte los separe? Sí, y ahí yo, sí, prometo, y firmé. Y le voy a contar una injerencia, ¿no? Lilian no dijo sí. No. Y si usted promete, agarró la viroma y firmó. Y yo no sé, parece que, pero firmó. Yo creo que estaba muy nerviosa, ¿no? Pero era muy gracioso. Para todos menos para mí.
Cuando una persona se presenta delante de la ley o delante de Dios, hace un pacto con Dios en el cual se promete fidelidad y se ponen bajo la ley del matrimonio. Pero el matrimonio que está hablando este texto es un matrimonio especial. Está hablando del matrimonio del hombre con la ley. Y está hablando de una mujer, que era una mujer que estaba sometida a la ley. Así que nosotros vamos a ver en este texto que hay dos tipos de matrimonios que el hombre puede tener. Puede estar casado con la ley y sujeto a las exigencias de la ley, o puede estar casado con Cristo y estar sujetos a las exigencias solamente de la gracia. Y no hay otra opción. Y ahora uno solamente puede dejar a otro por medio de morir. Todos nacemos en matrimonio, todos nacemos en el primer matrimonio, desposados con la ley, todos somos carnales y pecadores. Fíjense lo que dice Romanos. Así que Pablo ahora empieza a usar este ejemplo que todos entendían y lo empieza a aplicar a la iglesia. Versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. En este versículo 4 se puede ver claramente de quién está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia de Roma. Era la iglesia de Roma la mujer que antes estaba sujeta a la ley y ahora está casada con otro esposo. Pablo dice a los hermanos de Roma que ellos habían sido librados por la muerte de Cristo. Los que estaban bajo el régimen de la ley, dice, no podían salirse por sus propios medios, ya que ellos mismos estaban muertos. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos salirnos. Pero Cristo se sometió voluntariamente a la ley y cumplió todas sus exigencias. ¿Saben cuáles son las exigencias de la ley? ¿Alguien tiene en claro qué es lo que la ley exige? La ley exige obediencia absoluta. Romanos capítulo 10, versículo 5 dice: porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El régimen de la ley exigía el cumplimiento de toda la ley. Toda la ley. Y el que podía hacer esto, cumplir toda la ley, podría vivir. Ahora, ¿sabes cuántos pudieron cumplir toda la ley? ¿Cuántos pudieron vivir? Ninguno. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie pudo someterse a la obediencia absoluta. Nadie pudo obedecer la ley. ¿Por qué? Porque había personas que tal vez podían esforzarse y podían cumplir gran parte de la ley. Decía, bueno, yo estoy tratando de cumplir todo. Fíjense lo que dice Santiago. Es que no es que cumplas el 99% de la ley, es que debías cumplirla toda. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esto es el régimen de la ley. Solamente exige, solamente demanda, solamente impone. Y el que no podía cumplir con un punto se hacía culpable de toda la ley. Este era el esposo, el primer esposo. Este era el régimen de la ley. Un régimen distante, un régimen frío, un régimen exigente, un régimen
sin amor, un régimen que solamente demandaba. Pero el creyente ya no está bajo la ley. Ahora el creyente está libre por la muerte de Cristo. ¿Y cómo es eso importante para nosotros? Es que cuando nosotros creemos, somos unidos a Cristo y en el bautismo nosotros morimos juntamente con Cristo y nacemos a una nueva vida. Otra vez el bautismo del creyente es importante y es lo que Pablo está usando para darnos a entender cómo es que nosotros morimos a esa exigencia de la ley. Y al morir ya no estábamos más sujetos a la obediencia de la ley. El hombre que había estado unido a Cristo y que había muerto ya había sido libre de la ley del primer matrimonio. Era libre para someterse a una ley que nadie pudo obedecer y él tampoco. Pablo dice, ahora ustedes son libres. Ya no tienen que obedecer toda la exigencia de la ley. Pero rápidamente dice, no es que ahora sos libre y ya no tenés esposo y ahora andás como un solterito por ahí. No. Sos libre de la ley, pero has sido desposado con Cristo. Y no hay opción. No hay otra opción. O estamos sujetos a la ley o estamos sujetos a la gracia. No hay nada en el medio. El creyente es una persona que ha dejado las demandas de la ley porque no las pudo cumplir, pero Cristo la cumplió por él. Y ahora él está sujeto a Cristo. Fíjense esto. Cristo murió para hacernos libres y resucitó para que seamos de Él. Ahora nosotros tenemos un esposo que nos ama. Y saben, Él no morirá jamás. Él vive para siempre. Ese es nuestro esposo. Fíjense, Pablo, la inteligencia al usar esta alegoría. Tremendo. Si alguien estaba casado con esa persona o con alguien, le debía obediencia de por vida. Y si uno moría, nadie le podía reclamar nada. Así que la ley no puede venir a reclamarnos nada. Porque no va a decir, hey, pero vos tenés que obedecer tal cosa. Decir, yo no te debo nada. Yo he muerto con Cristo. Y ahora le obedezco a Él. Ahora fíjense, pero ¿qué diferencias hay? ¿Cuáles son las diferencias entre estar desposado con la ley y desposado con Cristo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la evidencia que hay que una persona está bajo el régimen de la ley y que uno está bajo el régimen de la gracia? Primero, es que la persona que está en el régimen de la ley da fruto de muerte. Y la persona que está en Cristo da fruto de vida para la gloria de Dios. Fíjense, esta es la manera en que ocurre. Nos unimos por la fe a Cristo y allí empezamos a dar frutos. Si bien es imposible que el hombre sea salvo por obras, y eso lo vimos en el texto anterior, también es imposible que una persona que haya sido salva no haga obras que demuestren que están unidos a Cristo.
Es imposible que una persona sea salva por las obras, pero es imposible que una persona salva no tenga obras. ¿Está? ¿Se puede entender? Lo vuelvo a repetir. Es imposible que una persona sea salva por las obras, pero es imposible que una persona que es salva no tenga obras. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y fíjense lo que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y fíjense lo que pasa cuando una persona es salva por gracia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La evidencia de que alguien está en la gracia es que no obra para ser salvo, pero obra porque es salvo. Dios le preparó, como dice el texto, un camino de buenas obras antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya preparó buenas obras para que el salvo empiece a andar por ellas. Y cada día de su vida se dedique a hacer esas buenas obras. Fíjense lo que decía Lutero. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. El fin de la salvación es llevar frutos. El fin de la salvación es que nosotros podamos vivir una vida que glorifique a Dios. Jesús dijo, por los frutos los conocerán, no por su conocimiento teológico, no por su sabiduría intelectual, no por todas aquellas cosas es por los frutos. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y no puede haber un cristiano que no viva una vida y que demuestre esa relación con Cristo sin llevar frutos. Y saben, esto se ve reflejado en las palabras de Cristo en capítulo 15 de San Juan, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en Cristo, nuestro esposo, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora deberíamos preguntarnos nosotros, a la luz de la palabra, ¿con quién estamos desposados? ¿Estamos llevando frutos? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? ¿Saben? No hay ninguna área en nuestras vidas en la cual no podamos llevar fruto. Todo en nuestra vida fue diseñado perfectamente por Dios para que le glorifiquemos y para que llevemos fruto. Todo, absolutamente todo. Todo. Usted va al kiosco, Dios puede ser glorificado allí mientras usted va camino a comprar el pan. Todo. Usted está en su casa con sus hijos, con su esposa, allí usted puede glorificar a Dios. Y fíjense, por eso es que nosotros entendemos lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 31. Si pues coméis o bebéis, o si te vas a la plaza, o si te vas a cualquier lado, o si te vas al shopping, a donde sea, hagas lo que hagas. Dice, si pues comen o beben o hacen otra cosa, cualquiera sea, háganlo todo para la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser una plataforma donde se pueda ver cómo es la obra de alguien que ama a Dios. Una persona que está unida a Cristo es como una ciudad asentada sobre una montaña donde todo el mundo puede decir, esta persona vive de una manera distinta. Hay fruto en sus labios, hay fruto en lo que dice, en cómo actúa. Es una persona que se puede ver la vida de Cristo en su corazón. Ahora, ¿hay una diferencia entre nosotros y la gente del mundo?
Cuando nosotros estamos en Cristo, inevitablemente vamos a dar frutos. Es imposible que una persona que esté en Cristo no dé fruto. Es imposible. Es imposible. Pero ahora Pablo dice, ¿cómo es la persona que está bajo el régimen de la ley? ¿Cómo es que esta persona también lleva fruto, pero un fruto distinto? Dice Romanos 7, versículo 5. Mientras estábamos en la carne, fíjense lo que dice Pablo. La persona que está tratando de cumplir la ley con sus propias fuerzas está en la carne. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Acá el apóstol Pablo saca a luz la condición del hombre que intenta salvarse por medio de obedecer la ley. La persona quiere ganarse su salvación. Quiere cumplir todas las exigencias de la ley y quiere decir en su corazón, quiere jugar una pulseada a Dios y decir, mira, yo voy a cumplir todo esto y ahora me vas a tener que salvar. Eso está haciendo el hombre. Esto cree en su corazón, no es que lo pueda hacer, nunca lo van a hacer nadie, ¿no? Pero no se da cuenta que cuando él intenta obedecer la ley, él ve la ley y la ley tiene prohibiciones. Y dice, no codiciarás. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón del hombre? Cuando le prohíben algo es cuando el hombre realmente lo quiere hacer. Y ahí nosotros entendemos esta frase que dice, echa la ley, echa la trampa. Porque queremos quebrar la ley. Y fíjense qué raro, el hombre quiere obedecer, pero no se da cuenta que al querer obedecer va a terminar desobedeciendo, porque su naturaleza se va a rebelar en contra de la ley. Y para esto fue que Dios dio la ley, para que el hombre pueda ver la condición de su corazón. No pases el semáforo en rojo. ¿Ok? Pero es tarde, no hay mucha gente viendo, estoy apurado. Las pasiones pecaminosas tomaban vigor, el corazón corrompido del hombre toma vigor cuando le dicen no hagas eso. Isabela entiende perfectamente el concepto, pero empieza a moverse, a tambalearse y quiere hacerlo y hace. Está caliente, te vas a quemar, espera la pizza, espera que se enfríe. Y lo hace. Y después, ¿saben qué pasa? Llora. Me quemé, mamá. ¿Por qué? Porque su corazón quiere transgredir la ley. Y esto es lo que da como resultado querer ganarnos la salvación por nuestras obras. Frustración. Nos frustramos. No, pero yo hago esto, pero porque yo sirvo esto, porque yo soy mejor persona que aquel. Y no porque yo hago mejores cosas, y porque yo tengo más tiempo en la iglesia, y porque yo oro más. Usted no sabe, hermano. Yo vengo todos los miércoles y hay otros pecadores que no vienen. ¿Y? Cuando el hombre quiere ganarse su salvación, se convierte en un ser religioso que busca la aprobación de sí mismo y de Dios a través de las cosas que hacen. Y quiere reconocimiento, no busca la gloria de Dios. ¿Y saben qué produce? Muerte. Muerte espiritual, muerte en las relaciones con los demás y muerte eterna.
Versículo 6 dice, pero ahora, fíjense, ahora Pablo está hablando, ahora esta mujer, esta iglesia, aquellos que creyeron en Cristo, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Pablo contrasta los dos regímenes, el régimen viejo y otro nuevo. Uno lleva a la muerte y el otro lleva a la vida eterna. Uno es por la letra y otro es por el Espíritu. Y saben, esta no es una ilustración nueva, sino que a lo largo de toda la Biblia nosotros podemos ver que la palabra de Dios progresivamente iba mostrando cómo es que nosotros íbamos a estar desposados con Cristo. Fíjense lo que dice Oseas, capítulo 2, versículo 16. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice, en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Pablo está tomando un ejemplo, pero Dios es el que ya habló miles de años antes, hablando y explicando cómo es que Él tenía un plan en el cual Él quería que sus hijos estén desposados con Él. Dice versículo 19, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho, la justicia, el amor y la compasión. Mire esta promesa. Mire el interés de Dios. Mire qué impresionante es que Dios está deseoso de entrar en una relación de amor y de intimidad con su pueblo, con sus hijos. Jeremías también habla de esto. Jeremías 3, versículo 14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia y os introduciré en Sión. Ahora Jeremías está añadiendo progresivamente a la revelación. Antes el interés de Dios era que íbamos a ser esposos suyos. Ya no iba a ser nuestro Señor, sino que íbamos a ser esposos. Íbamos a tener una intimidad con Él y Él nos iba a amar eternamente. Pero ahora dice que para entrar en esa relación debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Arrepiéntanse, porque yo soy vuestro esposo, dice Dios. Fíjense cómo la palabra va añadiendo más revelación. Y saben, nosotros en Mateo, en el libro de Mateo, nosotros vemos al novio. Vemos a este novio saliendo de las orillas del río Jordán, de su tálamo. Vemos a este novio. ¿Y saben qué dice el novio cuando sale a buscar a su esposa? Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El novio estaba ahí y era necesario que para que la novia pueda estar en intimidad con el novio, que haya un verdadero arrepentimiento. Isaías, capítulo 62, versículo 5, también habla de la relación entre un esposo y una esposa. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías nos muestra que estaremos en una relación que será no una relación de exigencia distante, fría, de sometimiento, sino una relación que estará llena de gozo. Llena de gozo. ¿Y cómo es que es esto que pueda ser real en nosotros? Es que ahora nosotros estamos en una relación con nuestro amado en la cual la muerte ya no es un obstáculo. El pecado ya no es un obstáculo. Nadie nos puede impedir que tengamos comunión con Dios. Entonces nuestro gozo no tiene fin.
Jesús dijo que nuestro gozo sería cumplido en Él, en tener comunión con nuestro Padre. Pero Pablo, a lo largo de toda la Biblia, él entiende que esta era la voluntad de Dios, de que su pueblo esté en una relación de amor con Dios. Y vuelve a usar esta ilustración, pero ahora lo usa en el libro de Efesios. En Efesios capítulo 5 nosotros podemos ver del 22 al 32. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense el ejemplo, otra vez, el matrimonio, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo amando, Cristo purificando, Cristo entregándose, Cristo sustentándola, Cristo siendo su protección. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Versículo 32 es el versículo más importante. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Si bien Pablo está haciendo un paralelismo entre el esposo y la esposa y está dando órdenes a que el esposo ama a su esposa, lo más importante es que Pablo está hablando de Cristo y la iglesia, un matrimonio eterno. Este es el pacto al cual Dios nos llama. Este es el pacto de comunión en el cual nosotros entramos. El pacto en su cuerpo, en su sangre. Y ya nosotros no hacemos nada por obligación. Nosotros hacemos todo por amor. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia está en que una persona que está bajo el régimen de la ley quiere hacer cosas buenas para que Dios le ame. Y no se siente nunca aceptada o amada. Siempre tiene dudas del amor de Dios. Siempre tiene dudas del amor de los hermanos. Siempre está cuestionando cosas. Nunca se siente amado. La verdadera función de la ley es entender que no podemos hacer nada para ganarnos nuestra salvación. No podemos hacerlo. Y las personas que lo intentan solamente van a terminar llevando fruto de muerte. Pero si vamos a Cristo vamos a tener libertad. Y ahora vamos a tener una relación que no es externa. No va a ser una relación que nos va a exigir, que nos va a amenazar. Sino que vamos a tener una relación de intimidad. La ley nos sometía, nos esclavizaba y descubría la maldad de nuestro corazón. Pero al venir Cristo, nosotros somos esa mujer que pudo salir libre de esa relación en la que estaba sometida, no por amor, sino por vergüenza y confusión y obligaciones. ¿Te pusiste a pensar cómo esta palabra puede ser aplicada en tu vida? ¿Cómo todo esto que estuvimos viendo se puede aplicar a mi vida?
Para que esta palabra se pueda aplicar a nuestras vidas, deberíamos hacernos estas preguntas. ¿Eres amado? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Eres aceptado por Dios? ¿Te has sentido tentado a ganarte el favor de Dios? Yo sí. ¿Te has sentido tentado a decir, bueno, si yo hago esto, Dios me va a amar más? ¿Te has sentido tentado a pensar así? Si te ves como alguien no amado, no aceptado en Cristo, es que tal vez no estés bajo el régimen de la gracia. Pero, por otro lado, si eres de aquellos que han sido desposados con Cristo y te sientes amado por Él, ¿hay evidencias de esa relación? ¿Estás llevando fruto? ¿Sabes cuándo uno lleva fruto? ¿Sabe cuándo uno realmente está llevando fruto para Dios? Uno está llevando frutos para Dios cuando ve la ley no como prohibiciones o imposiciones, sino como la expresión de lo que Dios ama. Yo ya no miro el no mentirás, sino veo Dios ama la verdad. Yo ya no veo no codiciarás, sino que ahora yo veo Dios ama la santidad. Yo ya no veo eso, no tendrás ídolos delante de mí, sino que yo ahora miro mi corazón y digo, Señor, muéstrame si estoy amando a alguien más que a ti. No entiendo esas personas que dicen que no quieren tener nada que ver con la ley. No la está entendiendo. Primera de Juan 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Pero por qué los guardamos? Porque nuestro amado se deleita en que lo hagamos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Saben? Pero este mensaje de que la persona no tiene que guardar la ley o no está obligado por la ley es un mensaje que muchos predicadores no están dispuestos a predicar. Porque tienen a la gente bajo amenaza. Les dicen, si no servís, Dios no te va a bendecir. Si no orás, Dios no te va a amar. Si no das el diezmo, Dios te va a mandar el saltón y el revoltón. Pero no se dan cuenta de que las personas no están sirviendo a Dios por amor, sino por temor. Y están sometiendo al pueblo de Dios bajo amenazas. Hermano, nadie está obligado a dar. La persona que da lo hace por generosidad, no por necesidad, por amor. Y yo miro la ley y digo, este pueblo que adoraba detrás de un velo daba una cierta cantidad. Y yo ahora adoro a un Dios que me abrió el camino a través del velo de su Hijo, del cuerpo de su Hijo. Yo quiero ser más generoso. A mí nadie me impone. A mí nadie me impone qué tengo que dar. A mí nadie me impone cuándo tengo que orar.
Porque la oración para mí no es un peso. La oración para mí es un momento en el que yo estoy con mi amado. A mí nadie me impone, me dice, no, hagas esto, no sirvas acá. Yo sirvo a Dios con todas mis fuerzas porque le amo. Le amo porque nadie me amó como Él me amó. Y si nosotros queremos ver si hay evidencia de que estamos sirviendo a Dios, debemos amar a nuestro amado. ¿Y cómo amamos a nuestro amado? A través del cuerpo, que es su iglesia. ¿Están dispuestos a amar a los hermanos de su iglesia? ¿Estás dispuesto a amar a tus hermanos? La Biblia dice que hay hermanos difíciles de soportar. Amén, dice alguna. Sí, pero Dios nos manda a amarlos. ¿Estás dispuesto a servir a tus hermanos? Jesús dice, si lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. ¿Cuántas horas pasamos sirviendo en la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Sabe cuántas horas tiene una semana? 168 horas. Nosotros tenemos 2 cultos de 2 horas cada uno. Le quedan 164 horas. Pero nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero pasamos nuestro tiempo desconectados de la iglesia, sin amor hacia los hermanos, sin preocuparnos, sin servirle. Tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Esa es la única forma que vamos a entender lo que es dar fruto. ¿Lo harías? ¿Darías la vida por tu hermano? Yo pensaba, ¿no? A veces estamos más dispuestos a cambiar de iglesia que amar al hermano, que dar nuestra vida por ese hermano. ¿Sabe? Como iglesia nosotros tenemos la costumbre de hacer un pacto de miembros. Una buena costumbre. ¿Y saben qué es eso? Es un acta matrimonial. Nos comprometemos en amor con nuestro esposo para servirle en el cuerpo. Eso es lo que hacemos. Eso es exactamente lo que hacemos en el registro civil. Y saben, no podemos olvidarnos de lo que hemos prometido. No podemos olvidarnos de nuestro amado. ¿Amamos a Dios? Dice, el que no ama a su hermano que ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. Punto. Fin de la cuestión. No importa cuánto creamos que amamos a Dios. Si no amamos a nuestro hermano que vemos, no podemos amar a Dios que no vemos. Fin. En resumen, nadie nos puede imponer una ley. Pero nosotros creemos en aquel que dice, vengan a mí y lleven su yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo vengo a Cristo y le obedezco y le sirvo y le amo por amor. Por amor. Y veo en mi hermano el cuerpo de Cristo y le amo. Y le amo. Y saben, yo a veces digo, ¿cómo hacen estos hermanos para soportarme? ¿Cómo hacen? Y siempre le digo, Señor, dale más paciencia aún. Ayuda a los hermanos a que me amen, a que me tengan paciencia,
a que yo pueda ser ese hermano que ellos necesitan. Eso es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ¿saben? Estamos en una relación de amor con Él. Libres por el que murió y desposados con el que resucitó. Examina tu corazón. Relee esta palabra. Medita en ella. Y pedirle al Espíritu Santo que te muestre bajo qué régimen estás. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Realmente, Señor, esta palabra ha sido determinante para nosotros. Queremos de todo nuestro corazón amarte. Gracias por morir en la cruz para hacernos libres del régimen de la ley. Y gracias, Señor, por resucitar y amarnos, perdonarnos, restaurarnos, darnos tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque ya no vemos en la ley prohibiciones, sino que vemos las cosas que a ti te agradan. Gracias, Señor, porque ahora intentamos servirte en amor y no para ganarnos tu amor. Ya lo tenemos en Cristo. Gracias porque nos sentimos abrazados, respetados, consolados, confortados, perdonados, libres. Nos sentimos, Señor, en tu amor. Tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros. Oh, cuán grande es la libertad del cristiano. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque tú nos limpiaste, Señor, y nos ataviaste como una novia. Y nos vestiste con vestiduras reales. Señor, tú nos amas. Gracias, Señor. Amén y amén.